Muy bien, buenos días a todos, a todas. Estamos hoy con el profesor Carlos Vilas para recorrer las ideas políticas del siglo XX en alguna síntesis que la inteligencia de Carlos logrará hacer. Carlos Vilas es profesor honorario de la Universidad Nacional de Lanús, donde dirige la maestría en Políticas Públicas y Gobierno y la revista Perspectivas de Políticas Públicas. Es docente de posgrado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Su carrera académica y profesional se extiende a lo largo de casi 50 años en universidades e institutos de enseñanza e investigación superior de América Latina y el Caribe, Europa y Asia-Pacífico. Sus investigaciones y producción bibliográfica cubren un amplio campo de teoría y sociología del Estado, análisis de políticas públicas, procesos de cambio político y desarrollo, dinámica política en sociedades multiétnicas. En 1974 recibió el premio Raúl Scalabrini Ortiz, otorgado por la editorial de la Universidad de Buenos Aires, EUDEBA, por su libro La dominación imperialista en Argentina, que sería valorado por el historiador Felipe Piña como una de las 3 obras representativas del clima intelectual de la década del 70, junto con Las venas abiertas de América Latina y Para leer al Pato Donald. Las venas abiertas de Eduardo Galeano y Para leer al Pato Donald de Ariel Dorfman. Esta obra, La dominación imperialista de Carlos Vilas, fue secuestrada y destruida por la dictadura militar en 1976. Lo mismo que Estado y Derecho en una economía dependiente. Es uno de los 3 académicos latinoamericanos incluidos por la revista Le Nouvel Observateur entre los 25 pensadores más importantes de habla no francófona en diciembre del 2004. Sus libros más recientes son Después del neoliberalismo, Estado y procesos políticos en América Latina, que es del 2011, y El poder y la política, controversias entre razón y pasiones, del 2013, que recomiendo y sigo recomendando cada vez que puedo. La intensa vida académica de Carlos Vilas ha ido de la mano de un directo involucramiento en los asuntos públicos de la Argentina y en la función pública. Durante las últimas décadas fue director nacional de capacitación del INAP, subsecretario de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, subsecretario de Seguridad de la Nación. También en el gobierno de Néstor y Cristina fue director del ente tripartito de Obras y Servicios Sanitarios, ETOS, presidente del ERAS, entes de regulación de agua y saneamiento. También fue asesor, consultor, funcionario de la CEPAL, asesor de gobiernos de Centroamérica y el Caribe. Fue distinguido por el INAP, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por su contribución al desarrollo de la administración pública en Argentina. Y está entre nosotros. Es un compatriota y hoy está entre nosotros aquí en el curso de ideas políticas en tiempos de emergencia. Bienvenido, Carlos, te escuchamos. Gracias, Claudia. Buenos días a todas y todos las y compañeros que estamos unidos por el distanciamiento social. Disculpas, Carlos, disculpas. Solo avisarle a los cursantes y a las cursantes que tenemos un problema de delay con la imagen del profesor, pero que se lo escucha muy bien. Digo para que no nos avisen del problema de delay de imagen. Gracias, perdón, Carlos, adelante. Ahora sí, no hablo más. Bien. Bueno, si bien el marco general en el que se inscribe esta presentación o esta exposición es sobre historias de ideas políticas, mi participación se va a referir fundamentalmente a la encarnación de las ideas en comportamientos colectivos, en comportamientos políticos. Sin grandes ideas, sin grandes teorías, la política sería una sucesión de actos coyunturales, un pragmatismo ramplón. Pero sin encarnación en las prácticas de la sociedad,
la política se reduce a un conjunto de grandes generalizaciones sin ulterioridad relevante. Por eso siempre he tratado de ver las grandes ideas encarnadas en actores sociales colectivos. Yo terminé la brevísima presentación de la semana pasada diciendo que esa multivariedad de acontecimientos positivos, negativos, la mayoría de ellos ni positivos, ni muy positivos, ni muy negativos, es decir, las cosas fueron como fueron, asemejaba de alguna manera a esa frase que usó Santos Discépolo para caracterizar el siglo XX, cambalache, el cambalache, es decir, la mezcla de cosas, la mezcla irreverente, dice, como en esa vidriera irreverente de los cambalaches, o irrespetuosa de los cambalaches. Bueno, pero si no queremos vernos sumergidos, perdidos en esa multivariedad de fenómenos, tenemos que encontrar un hilo conductor que nos permita atravesarlo con un sentido de futuro, con un sentido con una perspectiva. Y desde mi punto de vista, ese hilo conductor, no solo en el siglo XX, sino a lo largo de la historia de la humanidad, es la lucha de los pueblos por la justicia, por la dignidad, por la libertad, contra la opresión. Ese es el hilo conductor que voy a tratar de seguir en lo que hay pendiente en esta exposición. Ahora, cuando hablamos de la lucha de los pueblos por la justicia, por la igualdad, por la libertad, tenemos que hacer dos aclaraciones. ¿Qué entendemos por pueblo y qué entendemos que es la justicia? La justicia refiere siempre a una idea de equilibrio que sostiene a todas las sociedades en todos sus modos de organización. Un equilibrio entre lo que los individuos dan al poder, al Estado, al jefe, a la autoridad, en múltiples maneras, a través de impuestos, de obediencia, de disciplina, de deferencia, y lo que recibe a cambio, en la forma de seguridad, de reconocimiento de la dignidad, de salarios, de ganancias, y cualquier otra cosa que los individuos consideren valiosa. Cuando esa equivalencia entre lo que se da y lo que se recibe se quiebra, aparece el sentido de la idea de injusticia. No es justo el trato que uno recibe. Y cuando esa idea de injusticia, de falta de reciprocidad, arraiga en grandes porciones de la población de una sociedad, se abre la posibilidad, la eventualidad de una acción política colectiva orientada a cambiar las cosas como son, en el sentido de lo que las cosas se entiende que deberían ser. Entonces, la idea de justicia es una idea históricamente situada. No es lo mismo la idea de justicia concreta, enraizada, que se tenía en el siglo XVIII o en el siglo XIX, que la que tenemos nosotros ahora. Y esas transformaciones son producto de las luchas de los pueblos y de las resistencias que han debido superar para que esas ideas se transformen en instituciones, en prácticas colectivas, en convicciones masivas. Y por otro lado, ¿qué vamos a entender por pueblo? El pueblo es la población del Estado. El pueblo es la clase trabajadora, los más pobres. Esta es una discusión interminable. En realidad, el pueblo es una construcción.
La idea del concepto de pueblo es una construcción social y política que se elabora en la lucha contra el poder que oprime y que explota. El pueblo somos todos, pero también somos algunos. ¿Quiénes son esos algunos? Aquellos que luchan contra la opresión o la injusticia que emana desde el poder establecido. Entonces hay una tensión permanente en materia de quién es el pueblo. O como la vieja frase histórica, el pueblo ¿dónde está? En ese sentido, coexisten en el concepto de pueblo su heterogeneidad sociológica y su homogeneidad política. La heterogeneidad está dada por la multiplicidad de identificaciones sociológicas, demográficas, etarias, étnicas, de género, regionales, etcétera, de la población que forma parte de ese pueblo, del pueblo del Estado. La homogeneidad política viene dada por aquella parte del pueblo que dirige sus energías, que actúa para ampliar los alcances de la justicia y para ello luchando contra los mecanismos de opresión y de explotación que emanan desde la configuración del poder político. Hasta donde yo conozco, la mejor definición de esto la dio en 1953 Fidel Castro en su alegato "La historia me absolverá", ante el tribunal que lo estaba juzgando por el asalto al cuartel Moncada. Este es un discurso del año 53, es decir, antes de que Fidel Castro se hiciera conocer como dirigente revolucionario a partir de los años 58-59. Y dice en esa ocasión Fidel Castro: entendemos por pueblo, cuando hablamos de lucha, la gran masa irredenta a la que todos ofrecen y a la que todos engañan y traicionan, la que anhela una patria mejor y más digna y más justa, la que está movida por ansias ancestrales de justicia, por haber padecido la injusticia y la burla generación tras generación, la que ansía grandes y sabias transformaciones en todos los órdenes y está dispuesto a dar para lograrlo, cuando crea en algo o en alguien, sobre todo cuando crea suficientemente en sí misma, hasta la última gota de sangre. Llamamos pueblo si de lucha se trata, y comienza una enumeración de sectores explotados de la sociedad cubana, que incluye a obreros, campesinos, maestros, profesionales de clase media, pequeños comerciantes, etc. Pero yo quiero enfatizar aquí ese acento reiterado que pone Fidel Castro cuando todavía no era comunista, en el elemento lucha. Dice, hablamos de pueblo si de lucha se trata. Es decir, el pueblo es constituido a partir de su enfrentamiento al poder que oprime, discrimina y explota. Esta referencia a Fidel yo la traigo porque muestra, contra todo lo que se piensa en muchos colegas, en muchos aspectos, que hay una incompatibilidad, por definición, entre las distintas variantes del populismo latinoamericano y las grandes revoluciones sociales que tuvieron lugar en nuestro continente durante el siglo XX. El Fidel Castro que hace este discurso, un par de años antes, un año antes, en el año 52, era un afiliado y un militante del Partido Ortodoxo, un partido nacionalista, reformista, republicano, democrático,
y era candidato a diputado. Esas elecciones fueron suspendidas por el golpe militar de Fulgencio Batista, y a partir de ahí entonces surge la hipótesis en Cuba de que por la vía democrática representativa va a ser muy difícil, si no imposible, introducir los cambios que ellos proponían. Esta etapa del pensamiento democrático reformista cubano va a mantener, de eso lo vamos a ver al ratito, una estrecha relación con el peronismo argentino. Esto nunca fue atendido por la mayoría de los analistas y es uno de los temas que creo que todavía están pendientes por el lado de nuestros propios investigadores. Cómo el peronismo influyó en la configuración del pensamiento democrático revolucionario cubano en los años 50. Y cómo al mismo tiempo la experiencia de la Constitución cubana de 1940 influyó en la redacción de la Constitución peronista del año 49, sobre todo en su dimensión de reformas sociales, económicas e institucionales. Entonces, el hilo conductor, que es esa lucha de los pueblos contra la opresión, por la justicia, por la libertad, por la dignidad, tuvo en el siglo XX dos grandes expresiones: las experiencias nacional populares o populistas y las revoluciones sociales. Con la brevedad del caso, voy a enfocar los principales aspectos de unos y otros. Simplemente quiero empezar con el tema populismo, reconociendo que el concepto de populismo siempre ha sido un dolor de cabeza para el peronismo. El adjetivo de populista fue propinado originariamente al peronismo en los años 40 y principios del 50 por intelectuales y organizaciones vinculadas a los partidos comunistas y socialistas, como una expresión que señalaba lo espurio, lo perverso, lo degradado y degradante que era el peronismo. Populismo. Por supuesto, el peronismo siempre rechazó ser caracterizado como populista. Y después la adjetivación pasó un poco de moda y ahora ha resurgido la preocupación, sobre todo a partir de la experiencia de gobierno de Néstor y Cristina Kirchner, como un reflotamiento del populismo. Ahora, como una ilustración de que el peronismo nunca supo digerir bien ese concepto, yo recuerdo que en el año 2005, cuando estábamos tratando de resolver el problema que creaba la privatización del sistema de agua y saneamiento del Gran Buenos Aires, con esta empresa francesa, Aguas Argentinas, que fue una pelea bastante intensa. En algún momento el entonces embajador de Francia, que era un señor muy culto, muy fino, muy amigo personal del entonces presidente de Francia, hizo unas declaraciones diciendo que le preocupaba mucho el tono populista y 68ista que tenía el gobierno argentino. ¿Para qué? Inmediatamente recibió respuestas del presidente de Néstor, pero además el embajador fue citado a la Cancillería, donde se le manifestó el desagrado del gobierno argentino ante esas declaraciones, y se envió una comunicación a la Cancillería francesa señalando
las extralimitaciones del embajador. 10 años después, en el 2015, cuando estaba haciendo campaña electoral la actual gobernadora de la provincia de Santa Cruz, declaró al diario Página 12: a nosotros nos encanta ser populistas porque estamos con la transformación. Esto ilustra entonces esta confusión o esta multiplicidad de significados que se le asigna al vocablo populismo. El populismo es un fenómeno complejo que en su tipicidad es producto de el desarrollo capitalista en sociedades de carácter oligárquico tradicional. Dejo de lado los antecedentes que hay a fines del siglo XIX en Estados Unidos y en Rusia, porque no fueron relevantes en nuestro país. Pero en general se trata de configuraciones multiclasistas orientadas a la modernización del capitalismo tal como se desarrolló históricamente en nuestros países y a una incorporación efectiva y organizada de los sectores populares en la política del país. Este es un fenómeno que normalmente se vincula con la crisis del Estado capitalista oligárquico o el régimen oligárquico en América Latina, y que muchos sitúan en torno a la crisis de 1929. Esto es verdad para algunos países, pero no para otros. Claramente este es el caso de Argentina. La crisis del Estado oligárquico fue acelerada, digamos, por la crisis mundial del 29, pero ya venía manifestándose desde antes un conjunto de iniciativas políticas orientadas a modificar sustancialmente la organización del Estado y de las estructuras de poder en el país, por lo menos desde 1890, impulsadas por lo que después sería el Partido Radical y que tuvieron algún tipo de realización durante los gobiernos del presidente Hipólito Yrigoyen. En Uruguay fue el caso del vallismo, sobre todo también en la década del 20, y en otros países mucho después. El caso de Bolivia es recién en los años 50, que aparece una configuración política que podemos relacionar con el populismo, y en el caso peruano, a partir de la revolución o golpe militar de 1968. Es decir, no hay una fecha fija, ni hay un momento cronológico en que el populismo aparece. El populismo aparece cuando determinadas configuraciones estructurales de tipo sociológico y económico y articulaciones internacionales crean la posibilidad de una convergencia de actores sociales que cruzan el conjunto de la estructura social del país. Campesinos, trabajadores, empresarios pequeños y medianos, algunos grandes empresarios, cuyos intereses convergen en cambiar el modo de desempeño y de organización de ese capitalismo oligárquico. Pero que las condiciones objetivas existan y que la conciencia de la necesidad de cambiar las cosas existan, no son suficientes para que el populismo nazca, para que esa convergencia de situaciones objetivas e intereses sociales tenga lugar. Esa convergencia, cuando tiene lugar desde la política.
Y en todos los casos tuvo lugar desde el Estado. Fuera el ejército, fueran partidos políticos de tradición democrático-representativa, pero no es desde la propia sociedad, sino desde una concepción política que ve la virtualidad de esa convergencia, que esa experiencia populista se impulsa. Vamos a poner un ejemplo reciente. Yo no creo que el gobierno de Néstor Kirchner haya sido un gobierno populista. Pero tuvo elementos que ya estaban presentes en el populismo de los años 30 y 40, en la reconstrucción populista de los años 60 y 70, y ¿dónde uno los ve? Uno lo ve en el estado en que se encuentra la sociedad después de la crisis del 2001. Y nosotros teníamos, por un lado, empresarios que sentían el peso de la crisis generada por el neoliberalismo salvaje, del menemismo y del radicalismo. Teníamos sindicatos vaciados en su afiliación y un mercado de trabajo fragmentado y deteriorado por la crisis económica, con altos niveles de desempleo, deterioro de los salarios, etc. Teníamos unas clases medias desorientadas, que después de que se vayan todos, ya no tenían consignas ni línea de acción. Y teníamos una sociedad fragmentada en sus propias dimensiones reivindicativas y en su aislamiento recíproco por su incapacidad de ir más allá de sus reivindicaciones sectoriales. Esto que Gramsci llama el nivel económico corporativo de la dinámica social. Y las organizaciones de desocupados que lo que querían era volver a trabajar. Ahora, ni los empresarios, ni las organizaciones de desempleados, ni los sectores medios, ni los sindicatos tenían una visión que fuera más allá de su propio sector. Esa visión más allá vino de la política, que juntó una cosa con la otra, con la otra, con la otra, y eso dio lugar a 6, 7 años de reactivación económica en un enfoque que no era clasista, que era nacional, que redefinió la articulación externa de la economía. Es decir, elementos que están dados por la estructura y por la situación política del país, pero que son unificados desde fuera de esos sectores, que son por definición sectores, que ven una parte del conjunto. El conjunto lo ve la política. El populismo es un fenómeno muy complejo. Por eso yo siempre me preocupé mucho por la tendencia a reducirlo a alguna de sus dimensiones o expresiones que se generalizó a partir de los años 80 y 90, no solo en Argentina, sino en América Latina. ¿Qué fue el populismo? El populismo tiene una concepción de desarrollo capitalista con distribución de ingresos. Pero no solamente es una concepción distributivista, que es una especie de beneficencia politizada, no. Una característica del pensamiento económico o político-económico del populismo es ver en la distribución del ingreso un insumo para la acumulación de capital, por la vía del incremento del consumo de los individuos y las familias y el desarrollo del mercado interno. El crecimiento es un enfoque de demanda, el crecimiento de la demanda
la demanda social, popular, de los sectores medios, estimula la inversión e impulsa de esta manera, con tantos otros factores, el crecimiento de la producción. Esto es un enfoque de demanda. En consecuencia, una característica del Estado, del populismo, perdón, fue la ampliación de las funciones del Estado en la sociedad y en la economía. El Estado populista es un Estado regulador, es un Estado nacionalizador, porque entiende que para desarrollar este enfoque del crecimiento y la distribución, el Estado debe tener instrumentos, herramientas propias que le garanticen el impulso central a esta concepción. El Estado populista crea empresas, nacionaliza empresas que eran extranjeras, aquí en Argentina, en México, en Brasil, en Perú, en Bolivia, sobre todo en aquellos sectores que definen el nivel general de actividad de la economía. Es un Estado regulador, regula las relaciones entre capital y trabajo, entre tasa de ganancia y tasa de salario, entre precios y salarios. Es el Estado populista el que crea, por ejemplo, en Brasil, durante la primera época de Vargas, el Ministerio del Trabajo. Es el Estado que convierte la Secretaría del Trabajo en Ministerio del Trabajo durante el primer peronismo. Esta pluralidad de factores es lo que le da sustento a ese perfil determinante de la política populista, que es la alianza amplia de clases y sectores sociales. Porque es esta política de nacionalizaciones, de expansión del mercado interno, la que va a dar sustento real a esa alianza o convergencia de intereses arbitrada por el Estado entre el capital y el trabajo, en ambos casos en sus múltiples diferenciaciones. El estilo de crecimiento, de desarrollo entonces del populismo, es un estilo que yo llamo de acumulación extensiva. El populismo busca y consigue ampliar el acceso de los sectores más vulnerables al uso y disfrute de los bienes y servicios de los tiempos modernos. Expande la cantidad de consumidores, expande la masa de salarios, expande la frontera agrícola, impulsa reformas agrarias, no aquí en Argentina, pero sí en Bolivia, en México, frustrada en Brasil en el año 64. Es decir, genera espacios más amplios para la acumulación de capital y para la distribución de sus frutos, tanto en términos de inversiones como de salarios o ingresos de los trabajadores. Esta es la base material, repito, de esa configuración policlasista o multiclasista del populismo, que habla en su discurso fundamentalmente de los trabajadores, pero que en su gestión tiene en cuenta también los intereses de los que no son trabajadores y que son compatibles con el diseño global de la estrategia de gobierno.
Es cierto que a veces desorienta a muchos analistas el famoso discurso de Perón en la Bolsa de Comercio, cuando va y les habla a los oligarcas del peligro que podía significar que llegara el comunismo a Argentina después que terminara la Segunda Guerra Mundial. Es el argumento que podía ser atendido por esa oligarquía, que de todas maneras no lo creyó, porque votó por la Unión Democrática y se sumó rápidamente a los intentos golpistas de lo más retrógrado de la derecha argentina. Pero bueno, uno puede decir, es la fantasía de la conducción populista de poder avanzar con todos y con todas. Esto es posible en algún periodo, pero llega un momento en que esto ya no es posible. Es decir, hay un viejo adagio de la política latinoamericana, y es que las alianzas que te permiten llegar muchas veces después no te permiten avanzar. Entonces, en determinado momento, el populismo se encontró en ese límite. Pero antes de llegar a eso, hay dos características más que yo quiero señalar. Los sistemas populistas siempre fueron tremendamente movilizadores. Una característica estética, inclusive si ustedes quieren, del populismo son las plazas llenas, las avenidas llenas. Es decir, la masificación de la política latinoamericana, donde las clases populares, en el sentido de los que luchan contra la injusticia y la opresión, se instalaron ya de manera definitiva en el escenario público de sus respectivas sociedades. Y donde muchas veces, sí hay que reconocer, no fue una expresión clasista la que estaba presente, sino directamente una expresión plebeya. Era la burla, el escarnio de todos aquellos símbolos de una cultura oligárquica, liberal, tradicional, que con mucha hipocresía había enarbolado las clases dominantes tradicionales para encubrir las propias miserias y mezquindades de su propia dominación. Y el segundo aspecto que es importante destacar es la tremenda creatividad cultural que impulsó el populismo. Sí, en la música, en la poesía, en la literatura, el populismo se instaló de manera definitiva en el modo de pensarse la sociedad y de pensarnos a nosotros y al resto del mundo. Eso es lo que le da continuidad o posibilidad a posteriores reapariciones de regímenes políticos, de políticas económicas que tienen algún parecido con el populismo de los años 30, 40 y 50 del siglo XX. Esto que ahora se llama los neopopulismos. ¿Qué son los neopopulismos? Son formas de organización de la política, de diseño de las políticas económicas, sociales, que guardan elementos de parecido con las del siglo pasado, pero en contextos totalmente diferentes. El movimiento obrero, que fue una de las columnas vertebrales del populismo histórico, digamos, es distinto hoy. Es un movimiento obrero que ya no lucha por la integración, ya está integrado. Ya está integrado. La burguesía industrial ya no es la pequeña y mediana burguesía que trataba de hacerse paso en el mercado interno y luchando contra las importaciones de los países desarrollados. No, no, esa burguesía está totalmente centralizada, financiarizada y con articulaciones muy dinámicas al capital transnacional.
El Estado es una institución mucho más compleja que hace 50 años o 60 años y que fue desmantelado en sus capacidades políticas y operativas por 20 o 25 años de neoliberalismo. Esto, a mi modo de ver, determina que la duración de estos experimentos neopopulistas o llamados neopopulistas sea mucho más inestable y mucho más breve que la de sus antecesores de 60, 70, 80 años atrás. Por eso el populismo latinoamericano sigue teniendo como emblemas a Cárdenas en México, a Vargas en Brasil, a Perón en Argentina. Fíjense, yo hablé de Vargas, hablé de Cárdenas, hablé de Perón, no hablé del peronismo, ni de el varguismo o el Estado Novo, ni de la Revolución Mexicana. Y ahí estoy pagando tributo a una moda inflada por la derecha o la oposición al populismo, o en general a todos los movimientos de transformación social. Y es reducir el populismo, este fenómeno tan complejo, a la figura de un dirigente. La demagogia, el clientelismo. Pero la política siempre, sobre todo la política, en situaciones de mucha tensión, de crisis, de guerras, tiende a potenciar la gravitación pública del dirigente. Y eso no solo en el populismo. Pensemos en la figura de Churchill durante la Segunda Guerra Mundial, Stalin en la Unión Soviética, Mao Zedong en China, Fidel Castro en Cuba. Eso lo analizó bien Max Weber en su sociología sobre el carisma en política. Pero el carisma no es simplemente, el carisma del dirigente no es simplemente la simpatía personal. Es decir, el carisma de Perón era que se peinaba la gomina y sonreía como Gardel. No. El carisma es algo que la población adjudica al dirigente y por eso lo erige como dirigente. Es la capacidad que se reconoce en el dirigente de resolver y producir decisiones, resolver problemas y producir decisiones que nunca antes se habían resuelto o se habían producido. Es esa capacidad, y el propio Weber lo dice, si el dirigente no produjera decisiones y acciones compatibles con la demanda de la población, el carisma desaparece. Mirá ese gordito con la cara picada de viruela y brazos cortitos. El carisma de estos dirigentes fue haber encabezado procesos colectivos que generaron resultados compatibles con las necesidades y las demandas de grandes sectores de la población más vulnerable, más empobrecida de sus respectivas sociedades. El carisma de estos dirigentes fue la legalización de la sindicalización, el derecho del trabajo, el convenio colectivo de trabajo, la expansión del consumo, el mejoramiento del salario real, etcétera, etcétera, etcétera. Ese fue el carisma. Es decir, haber hecho lo que los regímenes políticos precedentes no habían hecho. El carisma de estos de estos populismos resucitados de fines de los 90, principios del siglo actual, fue haber tratado de revertir los efectos de 20 a 25 años de neoliberalismo. Esa es la cosa carismática.
porque honestamente yo tengo un gran respeto por Néstor Kirchner. Fue de lejos el mejor gobierno que nosotros tuvimos, que yo recuerde desde los gobiernos de Perón. Ahora, Néstor no era un tipo carismático. Fujimori, vamos a otro ejemplo, no era un tipo carismático. ¿Qué es lo que le daba el carisma a Néstor Kirchner? Hacer lo que hizo. Hacer lo que hizo. En materia de política económica, en materia de derechos humanos, etc. Y a Fujimori, y bueno, su carisma, el chinito, consistió en revertir el funcionamiento del Estado Nacional Popular, asignando parte de los recursos a los sectores sociales más empobrecidos, con una gran corrupción, etc. Entonces, el carisma es lo que el dirigente hace contrarrestando las inercias del sistema político que le precedió. Hay los que tenemos memoria, cuando asume Néstor Kirchner en el año 2003, el 25 de mayo. El lunes 26 de mayo hay un acto en la escalinata de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Y ahí habla Fidel Castro. Y es muy interesante porque Fidel Castro les habla a muchos que los que estaban ahí, que habían dicho que ellos no votaban por Néstor, porque Néstor y Menem eran lo mismo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Y qué dijo Fidel Castro? Ustedes tienen que darse cuenta que le han dado vuelta al neoliberalismo, que con estos resultados, con este gobierno, ustedes han derrotado al neoliberalismo. ¿Cómo es posible que Fidel viera más lejos que la gente? Y sí, esa es una de las características del liderazgo, ver más allá de donde ve el grueso de la población. Y se acusa también al populismo de fomentar el clientelismo. El clientelismo fue una de las características del Estado oligárquico, a las cuales el populismo liquidó. Porque lo que hubo en el populismo fue una relación directa, sí, si se quiere, entre el Estado y los trabajadores, o entre el dirigente y los trabajadores. Pero los trabajadores y los campesinos y los más pobres no se relacionaban con el Estado ni con el dirigente en una relación uno a uno, como en el típico patrimonialismo, patriarcalismo, clientelismo oligárquico, sino a través de sus organizaciones, los sindicatos, las mutuales, las ligas campesinas. Y del mismo modo, porque estamos hablando de una experiencia policlasista, los empresarios, a través de sus cámaras, a través de los consejos de desarrollo económico y social. Es decir, ya no hay una relación personal, sino que es una relación institucional. Y eso no es clientelismo. Eso es hacer política para un conjunto de intereses que en sí mismos son antagónicos, pero que el Estado tiene que arbitrar y homogenizar en función de ese proyecto común. ¿Qué tiene que ver el populismo con las revoluciones sociales? Miren, gran parte de las revoluciones sociales surgieron a partir de la imposibilidad de desarrollarse en los marcos de procesos no violentos. Una de las características tanto del peronismo como de Cárdenas
del último Vargas, no del penúltimo Vargas, fue que acceden al gobierno a través de los mecanismos de democracia representativa que se habían desarrollado en un marco de liberalismo. Y a partir de ahí lo modifican, lo transforman. En general, todas las revoluciones sociales que han habido en el siglo XX en América Latina, la mexicana del 10, perdón, la guatemalteca del 44, la boliviana del 52, la cubana del 79, la de Granada, perdón, la cubana del 59, la de Granada y la de Nicaragua, ambas en el 79, tuvieron lugar a partir del cierre del sistema político representativo. La única forma de salir de los 30 y tantos años de dictadura de Porfirio Díaz fue a través del proceso revolucionario que se inició tras la anulación de las elecciones que había ganado el candidato Francisco I. Madero. En Guatemala fue la única forma de poner fin a 40 y tantos años de dictadura del general Ubico. En Cuba, ya lo mencioné al principio, Fidel Castro se estaba preparando para ser diputado en las elecciones del 52 por el Partido Reformista Democrático de Raúl Chivas, el Partido Ortodoxo, y el golpe militar de Batista anuló las elecciones. En Nicaragua, el somocismo gobernó históricamente a través de alianzas con la oposición oligárquica y conservadora y el fraude electoral. Y cuando a Somoza, padre, fue muerto por un estudiante de izquierda, nacionalista, el poder lo heredó su hijo, y cuando este se murió, su otro hijo. En esa condición, el Frente Sandinista surge casi como una necesidad inevitable. Lo mismo en Granada. Es decir, no toda situación de fraude y opresión genera revoluciones sociales. Pero todas las revoluciones sociales que han habido en América Latina se iniciaron contra gobiernos opresivos y de vulneración de los principios de la propia democracia burguesa que decían defender. Lo mismo que en el populismo, para que una revolución sea exitosa, deben configurarse un conjunto de situaciones objetivas y de condiciones políticas. Yo digo esto siempre porque todavía, ya no tanto, pero todavía para mucha gente joven, da la impresión de que la revolución estuviera siempre a la vuelta de la esquina. Aquí hace falta una verdadera revolución. Miren, las revoluciones son complicadas. A mí me tocó ver desde dentro un par de ellas y son complicadas. Y en general, para que triunfen, son necesarias, entre varias condiciones, el apoyo masivo, sostenido de los sectores populares, que siempre son muy cautelosos antes de sumarse a una revolución, a un proceso revolucionario, porque saben lo doloroso que este puede ser, el elevado precio que los pueblos deben pagar para alcanzar sus objetivos. Y vuelvo a citar a Fidel Castro, por quienes ustedes verán que tengo un gran respeto y una gran simpatía. Esto lo dijo Fidel en 1970, en el marco de los festejos del triunfo de la Unidad Popular en Chile, cuando asumió Salvador Allende. Y dijo exactamente eso. La importancia de este triunfo es que a lo mejor le permite al pueblo chileno ahorrarse los dolores y los sufrimientos de una revolución. Porque
Las revoluciones son como dijo el personaje el, el jovencito que acompañaba al narrador. Entonces, ese chico una noche baja a la cocina del convento y se encuentra con una muchacha y tiene una relación con ella. Y dice que ella era hermosa y terrible como un ejército dispuesto al combate. Y en realidad las revoluciones son así. Son hermosas porque despliegan la creatividad, el heroísmo, el arrojo de una generación, combinado con cosas terribles, grandes metidas de pata, errores garrafales y mucho sufrimiento y mucho dolor, inclusive en aquellos que van a emerger triunfantes. Pero no son efímeras. Y nada en una sociedad vuelve a ser lo que era antes, aunque en lo inmediato no triunfen. Y tampoco son anónimas. Tienen los rostros del pueblo y el nombre de sus esperanzas. Y esto vale también para los grandes esfuerzos de transformación no revolucionaria del capitalismo en América Latina, del populismo y en general los movimientos nacional populares. Hermosos y terribles, pero no efímeros. Y después, en nuestro caso, después de 70 años de posperonismo, sigue siendo en gran medida el Estado y la conciencia política diseñada por la experiencia peronista, nacional popular, populista de los años 40 y 50 del siglo XX. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Se escuchan los aplausos, los aplausos. Alguien dice por ahí, poesía política, qué capo, impresionante. Bueno, después te leeremos todo, pero muchas gracias porque realmente tus clases son poesía política. Me encantó esa definición de un compañero, a ver si lo encuentro, sí, de Sandra Kahn dice poesía política, qué lindo, qué linda definición. En eso resumo todos los aplausos. Si te parece, ahora le voy a dejar lugar a Lorena. Lorena, ¿estás por ahí? Para Sí. poner... Muy bien. Te dejo con Lorena, que está haciendo con otros compañeros y compañeras el enorme esfuerzo de reunir las preguntas y reflexiones de los cursantes y las cursantes, así ella te las puede sintetizar y en la próxima hora, en los próximos 50 minutos, 40 minutos, lo que vos nos puedas responder. En todo caso, si algunas preguntas quedan sin responder, luego yo te las paso, Carlos. ¿Te parece? Bien. Bueno, Lorena Parrilli, adelante con tu parte de la charla. Bueno, buen día, Carlos, muchas gracias. También me sumo a lo que decía Claudia. La verdad es que la clase pasada, cuando hiciste la introducción, nos invitaste a escuchar poesía y bueno, ahora estás cerrando con poesía, así que la verdad es un placer, un gusto. Bueno, te comento que... Poesía, no es poesía, o digamos, todos somos poetas cuando hablamos de las cosas que queremos. Está bien. Bueno, te quiero comentar que las preguntas las empiezan a hacer desde el inicio, cuando vos empezás a dar la charla. Así que muchas preguntas, sí, por ahí quizás las vas contestando, pero bueno, algunas no. Te comento, fuimos agrupándolas con un grupo de compañeros, te comento algunas, te digo tres, y si querés las desarrollas las tres o vas orientando en la respuesta. Una dice lo siguiente:
¿considerás que podemos transmitir y sostener en el tiempo la justicia social? ¿El populismo está presente en todos los países y surge ante determinadas condiciones sociopolíticas? ¿Por qué no se pudo transformar el concepto de populismo en un calificativo positivo? Bien. Los conceptos de justicia social son históricos, en el sentido de que están determinados por la configuración de cada momento en la sociedad. Hoy tenemos una conciencia de la justicia social mucho más desarrollada que hace 50, 60, 70 años. Pensemos en lo que pensemos. El tema de las mujeres, el tema de los indígenas, el tema de las clases trabajadoras. Hoy no aceptamos cosas que se aceptaban como normales hace 40 o 50 años. Entonces, eso varía. No siempre varía para adelante y para arriba, a veces viene para atrás también. Pero, entonces, eso es producto de la dinámica social. Eso, y además de y en esto ha influido mucho la globalización. Digamos, muchas veces nosotros nos especializamos en las críticas a la globalización, pero también esta globalización de las ideas, la globalización del pensamiento, y donde cosas que plantean en otras sociedades, resulta que nosotros también la estamos aplicando, ¿no? Es decir, el tema de las luchas de las mujeres, por ejemplo. Eso es muy claro. La idea de los derechos ancestrales de los pueblos originarios. Eso no surgió aquí. Eso vino de afuera, de otros pueblos originarios que lo plantearon en sus respectivos escenarios, y cuando se dieron las condiciones, aquí cobraron raíz, no como copia, sino como adaptación creativa a un problema que existía. El tema del populismo. El populismo, yo traté de explicar, es un fenómeno complejo, multivariable, como dirían los metodólogos. La tentación es reducir el populismo a algo. Por ejemplo, aquí hasta hace unos años se estuvo de moda reducir el populismo a un discurso. Un discurso que obedecía a ciertas reglas de construcción lingüística y que hacía abstracción total de los contenidos de ese discurso. Hoy, porque ese discurso podía ser comprendido en determinado momento y en determinado momento no. O la reducción del populismo a una persona, a un dirigente. Y el populismo fue muchas cosas. Por eso, en realidad, lo que aparece, digamos, la concepción mía ha sido criticada por mucha gente, sobre todo en Estados Unidos, por ser excesivamente estructural o estructuralista. Es decir, usted lo que plantea el populismo latinoamericano es el de los años 50, 60, 40 del siglo XX, y esto que hay ahora no. No, esto que hay ahora no es populismo. En ese sentido, tenía razón Néstor y Cristina Kirchner de quejársele al embajador francés. No, esto no era populismo, ni era tampoco revivir el 68, mucho menos el 68 francés. Esto es otra cosa. Ahora, a falta de un nombre propio, se busca qué es a lo que más se parece. Y bueno, sí, se parece en algunas cosas, entre otras razones, porque el populismo caló hondo en la mente y en la configuración de la sociedad argentina. La Argentina moderna, industrial, de obreros bien alimentados, de creación cultural, de chicos que tienen todas las vacunas que tienen que tener, de la educación pública, de la salud pública, es la Argentina del peronismo. Ya nos olvidamos de eso, porque el peronismo de hoy no es el peronismo de los 70, ni mucho menos el de los 40. No digo que es bueno o malo, es distinto, porque la sociedad argentina es distinta. Y lo mismo pasa con el populismo. ¿Qué era lo otro? No me acuerdo cuál era la tercera, perdóname. No, en realidad están respondidas, es más, te adelantaste a una pregunta que hice
hicieron, casi en la mitad de la charla, que tenía que ver con esta idea de si el populismo incluye la reivindicación de las culturas de los pueblos originarios. Y bueno, creo que recién te aproximaste a esa respuesta. No sé si querés desarrollarla algo más, si no te comento la pregunta que había quedado recién. Sí. No, esto último es interesante porque, mira, las incluyó siempre, pero a la manera en que la problemática de las culturas originarias se trataba en los momentos particulares. Es decir, los indígenas, pero ¿cómo? Mariátegui, que pasa a ser el gran marxista latinoamericano que planteó por primera vez el tema del indio, ¿qué es lo que dice Mariátegui en los 7 ensayos? Dice, en Perú el problema del indio es el problema de la tierra. Es cierto. Pero el problema de la tierra es también el problema de los agricultores no indígenas. Entonces lo que hay que especificar es en qué sentido para un indígena, para un originario, la tierra es algo identificatorio. Eso le pasó a Zapata. ¿Quiénes eran los campesinos de Zapata? Eran los indígenas. Lo que pasa por ser en el año 32 la gran frustrada revolución del pueblo salvadoreño, es la revolución comunista. ¿Quiénes eran los insurrectos? Eran todos miembros de las comunidades indígenas. Ahí hay un libro fantástico de Roque Dalton, que se llama sobre la revolución del 32, que son los testimonios. Miguel Mármol. Miguel Mármol fue un dirigente de esa revolución. Y es muy interesante, miren, para ver lo específico de la relación de los pueblos originarios con la tierra. Porque a Miguel, esa noche lo echan preso y lo llevan en plena noche en la culata de una camioneta junto con 3 o 4 más al medio del campo para matarlo. Y iba con ellos un agitador del PC alemán o ruso, que iba cantando el Internacional y diciendo fuerza camarada. Y Miguel Mármol, lo que cuenta es que en realidad él no tenía miedo, se sentía feliz porque se dio cuenta que lo estaban llevando hacia la comunidad donde él había nacido, y entonces lo iban a matar donde estaba enterrado su ombligo. Es la costumbre aborigen. Se entierra la placenta de la madre. Entonces, para Miguel Mármol, que había sido entrenado como comunista en la Unión Soviética, en la época de Stalin, yo lo conocí muy viejito y dije, pero escúchame, a vos no se te ocurrió pensar otra cosa. Y no, dice, porque se cerraba el ciclo. Donde él nació iba a morir. Esa es la particular concepción. Entonces, la Revolución Mexicana concibe, perdón, la mexicana, concibe el tema indígena de esa manera, en esa época. Ahora sabemos mucho más. En Nicaragua fue un desastre al principio el tema indígena, el tema de los misquitos y de los humos. Fue un desastre. ¿Por qué? Porque veíamos en ellos simplemente trabajadores explotados, asalariados vulnerados en derechos que se les negaban. O veíamos el atraso. Entonces toda revolución lo que busca es revolucionar lo atrasado. Y fue un desastre hasta que comprendimos. Y así como el indigenismo de los misquitos lo importaron de Estados Unidos, a nosotros nos ayudaron también antropólogos, lingüistas, europeos y de Estados Unidos a entender que las cosas eran un poco más complejas. Y como esa revolución en esa época era auténtica, pudimos sacar las patas que habíamos metido. Entonces, esa es la cuestión. ¿Qué es el tema de la mujer? Es lo mismo. La mujer fue conceptualizado por el populismo como obrera. La mujer era la mujer obrera. Parte de la clase que era uno de los pilares del populismo. Pero era una reducción clasista, no era un enfoque de género. Porque el enfoque de género va más allá de la clase. Entonces,
Ahora sabemos mucho más que antes, pero las decisiones se tomaron antes, en función de lo que era más avanzado de la época. Sí. Bueno, lo que había quedado de las primeras preguntas, te la menciono, pero voy a avanzar en otras que me parecen interesantes de mencionarlas porque tienen que ver con otro rumbo vamos para otro lado. La que quedó de recién es, si se pudo transformar el concepto de populismo, si se puede transformar el concepto de populismo a un calificativo positivo. Esa quedó de recién. Y después lo que están planteando tiene que ver con la idea de si existe un populismo de derecha, si vos considerás que Trump sería un ejemplo de populismo, y también hay una pregunta que dice, ¿qué es lo que hace que el empresariado se considere a sí mismo antipopulista? Son preguntas que tienen y no tienen que ver. ¿Querés que las vuelva a repetir o no? No, está bien, está bien. Estoy tomando. Mira, esto ya es un tema, es tiempo perdido. Yo creo que no hay que seguir discutiendo esas cosas. No tiene sentido. En política lo que importa no es el nombre de las cosas, sino los efectos que se generan, los frutos de lo que se hace. Entonces, detestan a lo que llaman populismo porque ahí está el pueblo, ahí hay una regulación más equilibrada de las relaciones sociales, ahí hay un relativo antiimperialismo, antineocolonialismo, eso es lo que detestan. Entonces, como ya no tiene sentido, salvo algunos trasnochados de esos locos que andan por el obelisco, dice, aquí viene el comunismo, escúchame, el comunismo no está ni en Rusia ni en China, se acabó eso, para bien y para mal, se acabó. Entonces dicen, oh, ¿qué viene ¿qué van a decir? ¿Qué es lo que viene? Aquí lo que viene es el COVID-19 si no te quedas en la casa. Entonces, eso de los nombres es una pelea. Yo me hace acordar cuando en los años 70 o 60 discutíamos si lo que teníamos enfrente eran las empresas multinacionales o las empresas transnacionales o eran empresas internacionales. Y discutimos mucho eso y nos damos cuenta que lo que teníamos enfrente era el imperialismo. Eso con los nombres. Bien. Y respecto del pensamiento, el populismo de derecha, está bien que está media respuesta, ¿no? Pero respecto de tu opinión sobre Trump, bueno, esa pregunta tenía que ver cuando vos empezaste a hablar de los carismáticos, ¿no? De la personalidad carismática que encarna este pensamiento. Entonces habían preguntas respecto de Trump. ¿Qué opinión tenés si él encarna o no un populismo, entre comillas? No, yo vuelvo a lo de recién. En política, lo que identifica a un régimen, o a un gobierno, o a un movimiento, son los objetivos que propone y los instrumentos que usa para alcanzarlo. Eso es lo sustantivo. Yo creo que aquí, lo voy a decir con todo respeto, porque dicen, no se puede criticar a los muertos. La crítica académica. Aquí el que hizo mucho daño fue nuestro compatriota Ernesto Laclau, que veía populismo por todos lados. Es más, Laclau llegó a decir, el populismo es la política sin más. Y por lo tanto, si toda política es populismo, el populismo es todo y el populismo es nada. Entonces, toda esta discusión de qué hacer con el populismo, yo veo que alguien pregunta ahí si Monimbó en Nicaragua es populismo. No, Monimbó fue un alzamiento de indígenas mestizados en la ciudad en el barrio de Monimbó de Masaya. No tiene nada que ver con el populismo ese. Aunque, por supuesto, uno de los ingredientes del populismo es la insurgencia popular. Entonces, nos metieron en la cabeza que el tema este de los significantes vacíos, de la elasticidad conceptual, no es posible hablar ya de precisión, es la peor herencia del posmodernismo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con los movimientos de euroescépticos de Europa? Nada, no tiene nada que ver. Ahora, los tipos protestan,
¿Por qué? Y protestan contra la socialdemocracia. Y porque la socialdemocracia fue lo que fue el voto del Frepaso a, a favor de la reforma de la ley de contrato de trabajo en la época de la Rúa. Entonces la gente votó en blanco, el voto bronca. ¿Por qué? Porque los partidos, incluyendo parte del peronismo y del radicalismo y el Frepaso, votaron a favor de una reforma que iba en contra de los derechos de los trabajadores. En Europa es más o menos lo mismo. Ahora, si la izquierda fracasa, ¿a dónde vas a protestar? Y vas a protestar a los tipos que por otros motivos están en contra también de la izquierda, pero no por los motivos que tiene el pueblo. Pero ahí es un tema tanto que hablan de la cultura de los pueblos europeos y yo no sé. Entonces no hay que dejarse engañar. Alemania, Francia, Italia no tienen nada que ver con nosotros, con las realidades nuestras. Y no estoy a favor ni del indigenismo ni del folclorismo. Somos producto de otros procesos históricos, en cuyo origen está la expansión colonial de Europa. Sí, de hecho la clase pasada también se habló respecto de nuestra identidad y tiene que ver con esto que vos decías. Bueno, hay una pregunta, te cuento que hay muchas respecto del populismo y de hecho mencionan a la Clau, así que esa pregunta ya ni te la hago. Pero me gustaría compartirte esta inquietud de una de las compañeras. Dice, ¿se puede provocar cambios sociales profundos sin revoluciones? Sí, eso depende más bien de los que se oponen. Sí, realmente la gente llega a sumarse a una opción revolucionaria. Uno de los trabajos que yo le pasé para esta charla se refiere a eso, a mi estudio sobre las revoluciones sociales del siglo XX en América Latina. La gente se suma a eso cuando no le dejan opción. Si pueden llegar a producir cambios a través de las elecciones, lo prefieren. Imagínate, vos conseguís el cambio en las relaciones de producción, en la calidad de vida, simplemente yendo a votar una vez cada 2 o 4 años. Eso es fantástico. Pero yo insisto, todas las revoluciones sociales que hubo en América Latina, no fueron tantas, por eso para los que creen que la revolución está ahí a la vuelta de la esquina. No. Todas las revoluciones sociales fueron en escenarios políticos de cierre de la democracia representativa. Entonces no es que si me gusta o no me gusta. Tienen que darse las condiciones, tiene que darse un proceso de concientización, y ahí entran, sí, las organizaciones políticas, los medios de comunicación, los curas, ¿sí? La teología de la liberación, todo eso, que convencen a sectores importantes de la población, no solo los más pobres, no solamente los más pobres, de que sin un cambio radical no va a ser posible mejorar las cosas. No solamente un cambio radical, el tipo de cambio radical que la organización o el medio provoca. Es decir, hay factores estructurales, hay factores de conciencia y hay factores de, como se dice ahora, agencia política. Hay que convencer a la gente para que entonces el enfrentamiento no sea contra este gobierno o este otro, sino contra el Estado. Que el enfrentamiento no sea contra este empresario o contra este otro o contra esta empresa, sino contra la clase capitalista. Por eso es tan difícil organizar una revolución. Es cierto. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿cómo cree usted que podría mejorar la participación popular? Participando, impulsándola desde abajo, desde donde estén. ¿Cómo? Y en tiempos de pandemia. Bueno, hay que sumarse, en primer lugar, a la cuarentena, al aislamiento social, administrado, regulado, o lo que sea.
Hay que asumir que en estas condiciones, más que en otras, el que baja la línea es el Estado, como expresión del conjunto social. Te guste o no te guste. Ahora bien, dentro de esos parámetros hay un conjunto de acciones y actividades que se están emprendiendo, de colaboración, de abastecimiento, y esto yo creo que va a dejar efectos, son efectos que van a dejar algo más que lo coyuntural. Más allá de todo lo que se dice y cómo va a ser el mundo después de la pandemia, nadie tiene idea. Pero sí hay experiencias. Ahora, yo creo que de todas maneras, mientras tanto, para no absolutizarnos en lo coyuntural, en lo inmediato, hay temas que hay que ir tratando y preparando en los niveles respectivos. Es decir, el tema de la reforma judicial, no hay que esperar que se acabe la pandemia para empezar a pensar en eso, ¿no? Este es un momento en que intelectuales, funcionarios que no están en la primera fila de los medios, pueden estar trabajando en esto. Lo mismo la reforma tributaria, lo mismo la reforma de las policías, porque es la misma policía que nos pegaba a nosotros durante 4 años, ahora le sigue pegando a la gente. Entonces, esos temas son temas de gran alcance que yo estoy seguro que se están trabajando sottovoce. La reforma de los organismos de seguridad. Pero la participación se está dando, y una vez más, trabajar en conjunto con las limitaciones que pueda tener en este caso, siempre deja resultados. Sí, sabés que habían preguntas en relación a esto que acabas de mencionar respecto a si es o no, si están o no dadas las condiciones para los cambios profundos, porque sí queda claro que hay cambios e inversión en salud, pero también hay preguntas respecto de esto, ¿no? Que vos mencionabas, cambio en la justicia, cambio en los organismos de inteligencia, preguntan también si es necesario hacer un cambio en la educación, en la estructura, en qué contenidos hoy se siguen sosteniendo, que tienen que ver con la mirada mitrista, y si es necesario hacer cambios también en educación. Así que creo que has avanzado. No sé si querés mencionar algo más en relación a la situación de pandemia, si es o no un momento de los cambios profundos. Es el momento, mira, es el momento de enfrentar la pandemia. Es decir, eso es lo fundamental. Tenemos que derrotar la pandemia. A lo mejor nunca podremos derrotarlo 100%, pero dejarla maltrecha. Y entre tanto, ir avanzando en estos otros temas. Ahora, si uno los plantea ahora, ya mismo, a lo mejor distrae la atención respecto del esfuerzo central en el enfrentamiento a la pandemia. No, por ejemplo, el caso de la reforma tributaria. Sí, eso es muy importante porque esa reforma permitiría mejorar la recaudación, no solamente en términos cuantitativos, sino también en términos de más justicia tributaria, y aportar más recursos, entre otras cosas, para el enfrentamiento a la pandemia. Uno dice, bueno, también prometieron el Consejo Económico y Social, nunca más se habló de eso. Y bueno, no es una cuestión de inventarlo desde arriba. Si es un Consejo Económico y Social, hay sectores que tienen que estar de acuerdo. Entonces, nos horrorizamos porque el presidente se reunió con los grandes empresarios. Escúchame, ¿y quién te cree que va a integrar ese Consejo Económico y Social? Los grandes empresarios, también los pequeños y medianos, también los trabajadores. Sí, pero ahora, es prioritario ese consejo. Lo prioritario es identificar consensos, con o sin consenso, con o sin consejos, para salir de esto. Ver de qué manera vamos a compatibilizar, equilibrar vida y economía.
Y después, ojalá, que a partir de la experiencia que hagamos en esto, estemos en condiciones, cuando la cosa, el temporal amaine, de lanzar el proyecto de ley de Consejo Económico y Social. Bien. Hay una pregunta que tiene que ver con tu opinión respecto del rol del Papa Francisco. El Papa. Y el Papa, es importante tener un Papa que diga las cosas que dice Francisco. ¿Por qué las dice? Yo creo que tiene que ver también su origen sociopolítico y nacional. El Papa vivió buena parte de ese populismo posterior al primer peronismo, de esa Argentina traumática, y entiende las cosas. Y es una lectura teológica o de pastoral del dogma religioso que contrasta con el de otros, digamos, entronca más bien con el del Papa Pablo VI, con el del Papa Juan XXIII, y choca con el de Juan Pablo II, por ejemplo, o de este Benedicto no sé cuánto, porque el Papa no está, no voy a entrar si el Papa es la voz de Cristo o de Dios, no voy a entrar en eso es para los creyentes, pero la interpretación del dogma religioso experimenta también el peso de los tiempos. Eso hay que convencerse. Experimenta el peso de los tiempos y la cambiante mentalidad de la gente. Y si la Iglesia ha durado 2000 años, no ha sido precisamente por su rigidez interpretativa. Entonces el Papa dice cosas que son importantes, que a mí personalmente me gustan y por lo tanto creo que son correctas. Y es un referente formalmente alejado de lo político inmediato y con un gran sentido de la oportunidad. Esta carta que manda respecto del asesinato de George Floyd es muy importante, es muy medida, no es a los gritos, no es comulga como habría hecho a lo mejor un papa hace 100 años, no, pero está muy claro lo que el Papa piensa. Y lo mismo en términos de la deuda, y no solamente para Argentina y porque es argentino, es para la deuda de los países empobrecidos por el endeudamiento neoliberal. Entonces me parece muy importante que el Papa hable como habla y escriba como escribe. Muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que has abordado casi todas las preguntas que han hecho los compañeros y compañeras. Si nos queda alguna, te la vamos a hacer llegar para después subirla al aula virtual. Así que de mi parte, muchísimas gracias, un placer escucharte y le paso la posta a Claudia si continuamos con el curso. Muchas gracias. Bueno, como siempre, un placer escuchar a Carlos, siempre se aprende más. Me gustaría, y esto es a título personal, casi que hago la pregunta yo, dos cosas, un comentario que me hacen llegar y una pregunta mía. El comentario que me hacen llegar es esta preocupación que aparece recurrente en el curso, Carlos, respecto de la diferencia entre los autores, los pensamientos que aparecen en este curso y los autores que leemos en la academia, en nuestras universidades. Todos dicen, pero entonces hay que cambiar las bibliografías, y supongo que eso también es disputa, y me gustaría tu reflexión al respecto. Y por mi parte, me gustaría que compartieras con nuestros cursantes tu experiencia en la Revolución Sandinista, si puede ser. Algún comentario sobre eso. Yo tengo una página por internet, es www.cmvilas.com.ar. Ahora lo ponemos, gracias Carlos, ahora la ponemos. Y ahí hay muchos trabajos sobre la Revolución Sandinista. Yo te voy a reducir. Fue una de las mejores decisiones que yo tomé en mi vida.
yo me tuve que ir de Honduras porque llegaron los asesores argentinos y había que salir rápido. Y me fui a Nicaragua porque era lo que estaba más cerca. Y después me quedé 10 años. No siempre fue lo más lindo, pero todo lo que hicimos, mucho o poco, fue importante. O durante 10 años yo tuve la sensación de que estaba haciendo cosas importantes. Ese es el resumen de mi experiencia en Nicaragua. Respecto de la lucha político-ideológica por las bibliografías, eso es eterno. Mira, esto es así. Aquí se ha instalado, en el terreno mío, que es la ciencia política, se ha instalado un enfoque muy norteamericano, neoinstitucionalista, que tiene todos los vicios del viejo institucionalismo y ninguno de sus méritos, que es una ciencia política sin política, que no estudia los fenómenos del poder, donde el Estado es un tema marginal, y que está orientado, como buena parte todavía de nuestra vida académica, a escribir artículos fofos que puedan ser publicados en inglés en revistas de Estados Unidos y Europa. Esto, fíjense, no es tan nuevo que en el año 71 o 72, Oscar Barsaski, que fue un gran científico y un gran forjador de pensamiento nacional, publicó un librito que se llamaba Ciencia, Política y Cientificismo. Todavía seguimos en eso. Entonces, hay que leer a Barsaski, aunque haya escrito hace 50 o 60 años. Hay que leer a Barsaski. Hay que leer a los clásicos. Hay que leer, viejo. Hay que leer. Si te vas a dedicar a la academia, hay que leer mucho. Y hay que vivir. Como dice Neruda en su poemario, confieso que he vivido. Y hay muchas cosas que uno sabe no porque las leyó, sino porque las vivió. Bien. Por otro lado, te cuento que muchos están pidiendo un seminario solo con vos, un seminario que para escuchar tu pensamiento. Entonces me gustaría que le contaras a los cursantes, a las cursantes, el seminario que nosotros estábamos preparando previo a la pandemia, donde alrededor de ciertas ideas claves vos ibas a contar cómo las fue dirimiendo la humanidad, esas ideas, cómo las fue pensando y practicando. De alguna manera, hagamos una pequeña publicidad de ese futuro seminario que seguramente transmitiremos por esta vía para que sea bien federal. ¿Querés contarlo, ese seminario que estamos pensando? Yo, hasta donde recuerdo, yo tenía que dar una clase sobre Maquiavelo y el realismo político. Esa era en el curso largo de ideas políticas. Ah. Pero además, estábamos diseñando con vos un curso donde tomar la idea de Estado. Ah, sí, no, claro, yo soy materia dispuesta. Materia dispuesta. Mira, yo voy a contar, a mí me tocó eso de que uno ha vivido. Conocer a mucha gente importante. Yo durante mucho tiempo, toda la semana me instalaba en casa de Arturo Enrique Sampay, en La Plata, en su casona de la calle 53, entre 2 y 3 o 3 y 4, a escucharlo. Entonces hay muchas cosas que yo sé o conozco del peronismo, porque él las contaba. Y el grupo de gente que se reunía, yo era el más jovencito. Y después me tocó estar entonces uno ha leído mucho, yo siempre fui un ratón de biblioteca, siempre las bibliotecas están en mi casa, pero vos vas midiendo en qué el que escribió el libro tenía razón y no, en función de tu propia circunstancia. Entonces, eso es lo que uno marca la diferencia.
Mi libro sobre la revolución sandinista no es, sin duda, desde el punto de vista académico, no es el mejor libro, pero tiene algo que no tienen otros. Yo estaba ahí. Claro. Todos y cada uno de los días de esos 10 años, yo estaba ahí. Y eso marca la diferencia y a alguna gente eso no le gusta. Bueno, ahí en el chat ya están pidiendo ese seminario. Yo les adelanto, porque claro, al profesor se le mezcla de tantas cosas a lo que le convocamos a Carlos. Pero su idea, que yo tengo acá los borradores de ese seminario, tiene que ver con decir, tomo la idea de justicia y veo cómo la desarrollaron los distintos pensamientos. Tomo la idea de Estado y cómo fue pensada por las distintas culturas. Tomo la idea de democracia y cómo fue pensada por las distintas culturas. ¿Te acordás? Es aquel borrador. Ahora, sí, hace como 3 meses de eso, hace mucho, hay una pandemia de por medio. Tal cual, tal cual. En todo caso, una clase será, tomo el concepto de pandemia y veo cómo lo piensan las distintas culturas. Sí. Ahora, dame tiempo, porque yo ahora estoy dando clase en sociales por este sistema y debo reconocer, me cuesta, ya me agarró de grande esto, me cuesta. Y después empieza el curso mío en la Universidad de Lanús, que va a ser también así, pero con mucho gusto. Pues yo creo sí que esto forma parte de los combates contra la opresión y la injusticia que estamos dando desde el campo popular. Por supuesto que sí. Ya hay 2 comentarios que me gustaría hacer a mí una aclaración, pero hay 2 comentarios que también me gustaría, y si te parece cerramos con eso, que van en sentido de, pero ¿por qué no la nombra Cristina? Yo hago mi primera aclaración. Nosotros le hemos pedido a Carlos Vilas que recorriera el siglo XX. Es un siglo, sobre todo la crisis del 2001, muy marcada por la figura de Néstor. Pero como ya hubo 2 o 3 comentarios respecto de Cristina, me gustaría tu opinión sobre eso. Bueno, cuando graben esto, pasen la grabación, en algún momento mencioné los gobiernos de Néstor y Cristina. Bien. Ahora, querido, no se prendan de las iconografías, no se prendan de eso. Vean el contenido. Pero sí, para dejar tranquilo a los que plantearon, sí, yo considero que el de Cristina Fernández de Kirchner ha sido un muy buen gobierno, muy vilipendiado, precisamente por eso ella ha sido perseguida y ha sido una decisión genial la que tomó cuando el 18 de mayo del año pasado, sábado como hoy, decidió ser la candidata a vicepresidenta del candidato presidencial Alberto Fernández. ¿Estamos tranquilos ahora? Bueno, nosotros conocemos más tu pensamiento, te conocemos mucho, pero bueno, a veces pasa esto y en el chat la gente expresa estas cosas. Sí. Gracias por esto último. Bueno. Carlos, muchísimas gracias como siempre por tu palabra. Seguramente te vamos a estar convocando, lo comento en voz alta y frente a vos, no solo para comprometerte que siempre has estado cuando te hemos convocado, sino para comentarle a todos y todas que el profesor Vilas es un profesor que está siempre con nosotros, lo mismo que el profesor Galazo, que allí recién lo nombraron y que ayer hubo alguna noticia que corrió respecto de su salud, vamos a comentarle a algún enemigo de Norberto, claro. Tal cual, estuvimos muy preocupados por eso, el profesor Galazo está muy bien, está con un problema, con problemas de salud propios de su edad, pero nada más que eso, y también, ni bien podamos, lo vamos a tener entre nosotros. Así que, Carlos, muchísimas gracias por esta participación. Yo ahora voy a tratar de comunicarme con la profesora Mera para ver si viene a saludarnos. Ella me había dicho que tenía dificultades para entrar a saludar. Si ella no entra a saludar, dejamos el saludo para la semana que viene. Y acá también piden, te imaginarás, Carlos, esto lo piden siempre, que salude la jefa en alguno de estos cursos. Esa es la idea, yo ya también me adelanto. Esa es la idea, que en algún momento
Cristina salude seguramente al conjunto de cursantes de todos los cursos, vamos a ver, lo intentaremos, y si no, será en alguna otra oportunidad. Carlos, yo ahora voy a pasar algunos avisitos. No sé si querés decir algo más. No. Gracias por la paciencia. Pido excusa, yo tengo un estilo muy vehemente de comunicarme, entonces en ningún momento estuve enojado. He sido muy vehemente. Chao, hasta pronto. Nos vemos, te conocemos y te queremos, Carlos. Nos vemos.